El panda gigante es, sin duda, uno de los animales más emblemáticos y queridos de todo el mundo. Pero claro, detrás de esa apariencia tan característica se esconde una realidad bastante dura, una lucha constante por la supervivencia. Vamos a explorar por qué este animal tan increíble se enfrenta a una situación, la verdad, muy compleja. Y es que esa es la gran paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que una especie que ha capturado la atención de todo el planeta siga enfrentándose a desafíos tan serios que amenazan su propia existencia? Bueno, para entenderlo bien, lo primero es ver cuál es su situación actual. ¿Por qué se considera que está en una posición tan vulnerable? El panda gigante no es solo un tesoro nacional de China, es un auténtico símbolo global. Su hogar está en las montañas del suroeste del país, un entorno que, como vamos a ver, se está volviendo cada vez más y más frágil. Y esto nos lleva directamente al meollo de la cuestión, las causas de su situación. Y ojo, no es un solo factor, sino una combinación de presiones que están haciendo que su mundo literalmente se encoja. Fijaos en este dato. Se calcula que los pocos miles de pandas que quedan en estado salvaje viven divididos en unas 30 poblaciones distintas. 30 grupos aislados entre sí. Y es precisamente este aislamiento uno de los mayores peligros a los que se enfrentan. Esta fragmentación es tremenda. Hay que imaginarlo como pequeños grupos que no pueden interactuar. Esto no solo limita su acceso a los bosques de bambú, que son su principal alimento, sino que también impide que se reproduzcan entre distintas poblaciones. Y claro, eso debilita su diversidad genética y los hace mucho más vulnerables. Si tuviéramos que resumirlo, las principales amenazas se podrían agrupar en estas tres categorías, que además están súper interconectadas. Cada una de ellas ejerce una presión enorme sobre la especie. Y de todas ellas, la pérdida de su hábitat es, sin lugar a dudas, la más grave de todas. La transformación de los bosques en tierras de cultivo o en zonas urbanas ha reducido de forma drástica el espacio que tienen los pandas, empujándolos a un rincón cada vez más y más pequeño. Pero aquí, la historia da un giro muy interesante, porque la lucha por salvar al panda no va solo de proteger a una única especie. Su supervivencia tiene unas implicaciones muchísimo más amplias. Pensemos en esto un momento. Si el panda se extinguiera, ¿qué se perdería realmente, además de a este animal tan carismático? La respuesta a esta pregunta es clave para entender por qué su conservación es tan vital. Y aquí es donde entra un concepto ecológico que es fundamental, el de especie paraguas. El panda gigante es el ejemplo perfecto. Pero, ¿qué significa esto exactamente? Pues significa que, al centrar los esfuerzos en conservar al panda y su hábitat, se crea una especie de paraguas protector sobre todo el ecosistema. Se acaba preservando una variedad inmensa de flora y fauna que comparte su hogar, o sea que salvar al panda es en realidad salvar todo un mundo. Por suerte, ante este panorama tan crítico, ya hay una lucha en marcha. Se están llevando a cabo esfuerzos de conservación muy serios y, la verdad, bastante prometedores. Lo interesante de la estrategia de conservación es que busca atacar cada amenaza de forma directa. Por ejemplo, se han creado reservas para proteger su hábitat, se han endurecido muchísimo las leyes contra la caza furtiva y se están reforestando zonas para volver a conectar a esas poblaciones que estaban aisladas. La estrategia de recuperación, como vemos, tiene muchas facetas. Combina la protección de su territorio con más reservas, con programas de cría en cautividad que ya están demostrando ser un éxito, y además la reforestación para crear corredores que conecten los bosques. Y por supuesto, la educación ambiental, que es clave en todo esto. Y un punto fundamental aquí es que este no es un esfuerzo que se pueda hacer en solitario. El éxito depende sí o sí de una colaboración masiva entre el gobierno de China y organizaciones de todo el mundo. Es esta unión la que consigue los recursos y el impulso necesarios para que los programas de verdad funcionen. Con todos estos esfuerzos en marcha, la pregunta que queda en el aire es ¿cuál es el futuro del panda? Y sobre todo, ¿qué papel jugamos el resto en esta historia? La buena noticia es que hay muchas formas de aportar un granito de arena. Se puede ayudar directamente a las organizaciones que están trabajando sobre el terreno o al viajar optar por un turismo responsable. Pero es que incluso algo tan sencillo como compartir información fiable ya ayuda a crear conciencia. Y es importante recordar que nuestras acciones del día a día tienen un impacto. Un estilo de vida más sostenible reduce la presión sobre los recursos naturales. Y esto, aunque parezca algo muy lejano, ayuda indirectamente a preservar esos bosques de bambú que son el hogar del panda. Al final, la historia del panda gigante es casi como un espejo. Refleja nuestra relación con el planeta y la lucha por un mundo donde la diversidad biológica de verdad se valore. La pregunta, por tanto, no es solo qué pasará con el panda, sino qué papel decidiremos jugar en el futuro de la vida en la Tierra.